Para hablar de la importancia de construir una memoria colectiva en torno a los hitos sísmicos de nuestro país, hablamos con Juliet Marín, investigadora del PRS. Cuando hablamos de memoria sísmica y más generalmente de memoria de los terremotos o de memoria de los desastres socionaturales, estamos refiriendo a prácticas que son, tanto individuales como colectivas, que son sociales, formas con las cuales recordamos, a veces hasta olvidamos, pero recordamos distintos fenómenos, distintos eventos que han ocurrido en el pasado en los territorios que habitamos. Y esto es particularmente importante en territorios del contexto andino, en los territorios en que habitamos, en los cuales ocurren múltiples e intensos fenómenos que son recurrentes entonces en nuestra historia colectiva, que han vivido otras generaciones antes que nosotros y nosotras, y que sabemos que van a seguir reproduciéndose en el futuro. Entonces, esta memoria es particularmente importante poder transmitir experiencias, aprendizajes que pueden ser positivas o negativas sobre los fenómenos que se han vivido en el pasado. Aprendizajes sobre cómo en otros tiempos o en otras culturas o en otros momentos se ha logrado entender el riesgo, entender el territorio, tener medidas que permiten convivir mucho mejor con estos fenómenos, por ejemplo, sísmicos, o aprendizajes sobre lo que no ha resultado para poder justamente en la próxima ocurrencia de un sismo estar más preparadas y preparados, o conocer mejor, el entorno, o tener medidas ya anticipadamente. La educación, juega un papel muy importante en desarrollar, en cultivar, en poder fomentar las prácticas de memoria colectiva. Tanto porque, evidentemente, gracias a la educación se puede transmitir, esta memoria, pero también porque se puede fomentar, una cultura de la prevención, entendiendo que los colegios son espacios sumamente importante, donde se vinculan, de hecho, generaciones diferentes y que son sumamente importantes a la hora de entender el riesgo, pero también de tener medidas para enfrentarse al riesgo en el caso que ocurra una emergencia o para prevenirlo. Hay distintas actividades que podemos imaginar, por ejemplo, actividades sobre cómo conocer el entorno, cómo reconocer las huellas justamente de eventos del pasado en los territorios que habitamos, en nuestros barrios, en nuestras comunidades educacionales, cómo poder reconocer esta memoria dentro de estas materialidades o dentro de las prácticas. Poner en valor, por ejemplo, los relatos que hemos escuchado y poder darle un sentido colectivamente, porque a veces estos relatos están asociados a mucho miedo, ¿no es cierto?, o a mucha angustia de un evento que puede haber sido muy traumático. Y entonces, el trabajarlos de manera colectiva nos permite ir construyendo un sentido común que nos hace avanzar hacia una cultura de la prevención. Entonces, los diálogos interdisciplinarios que se pueden establecer dentro, a partir de actividades educacionales, es muy importante. De igual forma, en los diálogos de saberes, los diálogos transdisciplinarios, es decir, los diálogos que nos permiten establecer puentes, por ejemplo, con otros tipos de conocimientos. Les mencionaba los conocimientos desde experiencias personales de personas mayores, pero también pueden ser conocimientos indígenas, conocimientos de comunidades que han vivido distintos tipos de terremotos u otros fenómenos y que han desarrollado también sus formas de practicar esta memoria y sus formas de prevenir los riesgos. Entonces, establecer este diálogo de saberes puede ser también una herramienta importante para la transmisión de la memoria sísmica.
hay diferentes formas de reducir la vulnerabilidad. De hecho, en nuestra historia hemos adoptado diferentes medidas, diferentes prácticas y técnicas. Por ejemplo, cuando les comentaba de las normas sismorresistentes, bueno, esta es una forma en que como sociedad aceptamos que se tiene que construir ciertos tipos de edificaciones en un país como Chile, que es altamente sísmico, y entonces nos preparamos para la ocurrencia de próximos sismos con el fin de tener entonces edificios y edificaciones que salvaguarden la vida humana. Esa es una forma, por ejemplo, en que hemos reducido la vulnerabilidad y hace que, aunque tengamos megaterremotos en Chile, los daños de infraestructuras son bastante menores que en otros países donde no se ha desarrollado estas técnicas ni esta memoria asociada. Pero también hay otras formas de reducir la vulnerabilidad, por ejemplo, reduciendo la forma en que utilizamos el territorio para no exponernos a nuevos riesgos, o definiendo zonas del territorio en las cuales debemos tener particular cuidado, que deben ser zonas, por ejemplo, para el cuidado colectivo, zonas seguras, identificándolas, preparándonos antes de la ocurrencia de un desastre. Bueno, todas estas son formas, medidas en que podemos reducir la vulnerabilidad a lo largo de los años, teniendo una institucionalidad, por ejemplo, que tome en cuenta la necesaria reducción y preparación, prevención ante los riesgos de nuestros territorios, conociendo nuestros territorios, ¿no es cierto? Conociendo los niveles de amenaza de nuestros territorios, pero también conociendo las vulnerabilidades que tenemos, que son físicas o que pueden ser sociales. Todas estas son medidas con las cuales podemos disminuir la vulnerabilidad. Dentro del programa Riesgo Sísmico tenemos distintas acciones y líneas con las cuales hemos trabajado para la memoria sísmica, en la memoria sobre todo asociada a fenómenos sísmicos en el territorio chileno. Por ejemplo, tenemos una línea que ha trabajado sobre patrimonio cultural y riesgo sísmico, donde ahí lo que buscamos hacer es entender, por ejemplo, cómo algunos edificios o construcciones que son patrimoniales, que tienen una importancia para las comunidades, y que tienen también una gran vulnerabilidad porque pueden ser viejas o porque quizás no han sido muy mantenidas o quizás porque han sido construidas antes de los códigos actuales de construcciones sísmicas, o porque ya han vivido varios terremotos. Entonces hay evidentemente un cansancio, digamos, de los materiales, y entonces nos parece que es importante poder hacer estudios sobre estos tipos de construcciones para, si necesario, hacer reforzamientos o hacer intervenciones, pequeñas intervenciones para asegurar que puedan seguir manteniéndose y funcionando a pesar de la ocurrencia de futuros terremotos. Esto es importante porque cuando ocurren terremotos, por ejemplo como el del 27F, que afectó una importante superficie de Chile, ¿no es cierto? Zonas enteras que fueron afectadas. Bueno, este terremoto también afectó gran parte del patrimonio inmueble de la zona central de Chile, que estaba construido en adobe. Entonces poder darle atención prestarle atención a las edificaciones que son patrimoniales o que tienen una importancia para la memoria de las comunidades, y poder actuar para protegerlas ante la ocurrencia de futuros eventos sísmicos, es una de las líneas de trabajo que hemos desarrollado en el programa Riesgo Sísmico. Pero también hemos avanzado en otras formas de entender el patrimonio, por ejemplo, y la memoria, entendiendo que los terremotos hacen parte de los territorios del contexto andino y que entonces también son
parte, digamos, de nuestra historia y casi que parte de nuestro patrimonio. No es solo algo que viene a afectar nuestro patrimonio, sino que es algo que viene a marcarlo y que entendemos que nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestros paisajes tienen esta huella de terremotos pasados. Entonces, la propuesta que tenemos en el programa Riesgo Sísmico es establecer una visibilización de estas huellas. Nos parece que esto es importante en términos pedagógicos para que las futuras generaciones puedan identificar las huellas de terremotos y desastres en los territorios que habitan, así como a nivel de la construcción de esta memoria colectiva. Otras acciones y actividades que hemos impulsado del programa Riesgo Sísmico son aquellas vinculadas a la educación y a actividades dentro de las comunidades educativas, por ejemplo, desarrollando actividades con clases, con estudiantes, para que identifiquen las zonas seguras en sus entornos, para que trabajen en la señalética y que ellas y ellos mismos puedan establecer cuáles son las rutas que utilizarían para poder evacuar en caso de una necesaria evacuación, para hacer un reconocimiento, por ejemplo, mapeos participativos, no solamente de las zonas de amenaza o de la vulnerabilidad, pero también de sus entornos, utilizar estos momentos como momentos para que puedan conocer, digamos, sus barrios o sus entornos, sus territorios.